Iniciamos la parte 5, trabajando directamente con tus guías espirituales, del libro Pregunta a tus guías, cómo acceder a la ayuda divina, escrito por Sonia Choquet, traducido al español por la editorial Urano o Sirio. Capítulo 21. Tus guías espirituales están más cerca de lo que crees. Ahora que ya conoces los diversos tipos de guías espirituales que tienes a tu disposición, ha llegado el momento de enseñarte cómo debes trabajar con ellos. Estoy convencida de que no hay mayor obstáculo para recibir la sabiduría que pueden ofrecerte que la falta de información respecto de cómo tus guías se comunican contigo. Nunca podré destacar lo suficiente la sutileza de los guías y qué fácil puede ser no escuchar sus señales o desestimarlas. Pero también debo decir que una vez que los hayas invitado a colaborar contigo, ellos aprovecharán cada momento y recurrirán a todos los medios posibles para llamar tu atención. Es cuestión de reconocer sus esfuerzos y aceptar que están muy cerca y siempre comprometidos con la labor de ponerse en contacto contigo. Una de las formas más consistentes con que tus guías se comunican contigo es a través de la inspiración. Ellos te inspiran con una idea, una solución, una nueva forma de acción o a través de algún medio de expresión creativa. El término inspiración está asociado con el espíritu, inspirit, de manera que cuando te hayáis sumido en ese estado, te estás comunicando con tus asistentes. Una de mis clientas es una talentosa cantante y compositora llamada Claire. Ella me relató esta fascinante historia. Como estudiante universitaria había cursado parte de sus estudios en Francia igual que yo. Mientras vivía allí, un frío y lúgubre día de diciembre se sintió muy sola y pensando que no vivía en el lugar adecuado consideró la posibilidad de marcharse. Mientras planificaba su retirada se sintió impulsada a tomar el metro para volver a casa desde la universidad en lugar de andar 6 calles como habitualmente hacía para ahorrar dinero. Esta inspiración le llegó cuando se encontraba frente a la boca del metro. Sin vacilar, decidió coger el siguiente tren sin siquiera estar segura de que aquella fuera la línea correcta. Mientras bajaba las escaleras escuchó una hermosa melodía y unas voces que cantaban en inglés a pleno pulmón. Esto la hizo sonreír por primera vez después de mucho tiempo. Arrobada por la música y por la energía que emanaba de esas voces, se dirigió directamente hacia la plataforma, donde encontró a 3 jóvenes muy guapos tocando la guitarra, con los estuches llenos de monedas delante de ellos. Comenzaron a conversar y así se enteró así se enteró de que 2 de ellos, Jay y Skip, procedían de Londres y el tercero, Tony, al que encontró muy atractivo, de Nueva Zelanda. Para su sorpresa le preguntaron si quería cantar con ellos e incluso le ofrecieron compartir lo que recaudaran. Como no tenía nada mejor que hacer, aceptó su propuesta. Cuando volvió a mirar su reloj, se sorprendió al advertir que habían pasado más de 6 horas. Nunca se había divertido tanto. Decidió reunirse con ellos otra vez al día siguiente y lo siguió haciendo durante el resto del curso lectivo, durante el cual terminó sus clases y se enamoró de Tony. Más adelante él y Claire se casaron y se marcharon a Nueva Zelanda, donde fundaron una compañía musical que producía sus propios CDs. La parte más alucinante de esta historia, según me contó Claire, es que ella no tenía la menor idea de que le gustara cantar. Lo que más le asombraba era que todo aquello había sucedido gracias a una súbita inspiración de tomar el metro, en lugar de volver andando a casa como de costumbre. Otro cliente,
Jacob decidió seguir un camino tradicional en su vida y trabajar como director creativo de una agencia de publicidad, a pesar de que en el fondo de su corazón deseaba ser músico. En cuanto se graduó, consiguió un trabajo en una agencia que conservó durante 25 años. Estaba casado, vivía en los alrededores de Chicago y tenía 2 hijos. Su amor por la música permanecía latente y lo miraba a la cara día tras día. Era el motivo de que se sintiera desdichado. Se debatía entre su papel de padre, marido y sostén de familia y su oculto deseo de ser músico e interpretar blues. A medida que pasaban los años, se sentía cada vez más deprimido. Entonces ocurrió que cierto día tuvo la inspiración de acercarse hasta un restaurante donde solía ir a comer con su familia para proponerle al propietario hacer una sesión de música familiar durante el fin de semana. Se le había ocurrido que él y otros músicos podían acudir al local para que las familias cenaran, disfrutaran de la música, bailaran y pasaran una noche divertida. Se dejó llevar por su inspiración a pesar de imaginarse que las posibilidades de que aquel hombre aceptara su oferta eran muy remotas. Por el contrario, el dueño del restaurante se mostró muy entusiasmado y el éxito fue tan rotundo que le propuso tocar en el establecimiento todos los fines de semana. Muy pronto, los restaurantes vecinos también solicitaron su presencia y Jacob consiguió el trabajo que tanto le gustaba y ni siquiera se vio obligado a marcharse de la agencia de publicidad. Cajilla. ¿Sabías que los guías espirituales trabajan entre bastidores, dejando caer grandes ideas en tu conciencia a modo de inspiración? Que pueden transmitirte la inspiración a través de canales que tú no esperas. Fin de la cajilla. Reconocer las inspiraciones y actuar conforme a ellas requiere una mente abierta. Los guías espirituales pueden ofrecer un mejor servicio a aquellos que están deseosos de ayudarse a sí mismos. Ellos te conceden la inspiración, pero a ti te corresponde aceptarla y hacer algo con ella. Por ejemplo, hace 20 años, Patrick, que es un apasionado del ciclismo, tuvo la repentina inspiración de importar y vender camisetas y pantalones para ciclistas procedentes de Francia e Italia, en Estados Unidos, donde eran prácticamente desconocidos. Yo pensé que era una idea magnífica y lo animé a que la llevara a práctica de inmediato. Y en eso estaba cuando un buen amigo le comentó que la idea era ridícula, porque los hombres americanos nunca se atreverían a usar expandex. Entonces Patrick abandonó la idea. 2 años más tarde, el spandex inundó el mercado americano y las camisetas francesas e italianas para ciclistas se convirtieron en un éxito comercial. Patrick había recibido una inspiración, pero la había rechazado. Evidentemente, la idea fue transmitida a otra persona que decidió apostar por ella. Pero Patrick no es un caso aislado. En mi práctica como vidente, con frecuencia escucho a mis clientes quejarse. Alguien me robó mi idea, aunque la verdad es que nadie les ha arrebatado nada. Lo que sucede es que sus guías espirituales los inspiran con una idea para la cual ha llegado el momento. Sin embargo, al ver que ellos ignoran su ofrecimiento, se la comunican a otra persona de mente abierta que pueda aceptarla y utilizarla. No puedo decirles cuántas veces he escuchado a mis clientes proclamarse miembros del club del podría hacerlo, debería hacerlo, lo haría, que es la cuna de las oportunidades perdidas y de los progresos intuitivos fallidos, pues sus socios optan por ignorar sus inspiraciones. Algunos de los mayores adelantos de la música, del arte, de la literatura e incluso de la ciencia fueron inspirados por los guías y recibidos por personas cuyo corazón estaba abierto. Por lo tanto, empieza hoy mismo a prestar atención a tu inspiración y, lo que es aún más importante, toma nota de qué es lo que haces con esos regalos del espíritu. ¿Los consideras obsequios que tus guías ponen a tu disposición para que los utilices? ¿O los descartas porque te parecen una locura y decides seguir con tu propia rutina?
Mientras formulo esta pregunta, recuerdo un chiste sobre un hombre que trabajaba sin descanso para la iglesia, creyendo que Dios siempre lo cuidaría y protegería. Un año hubo una terrible inundación en su ciudad. Todos los habitantes fueron evacuados, pero él decidió quedarse y afirmó, Dios proveerá. Muy pronto, la primera planta de la iglesia quedó anegada y un coche acudió a rescatarlo, pero el hombre se negó a marcharse argumentando que confiaba en el Señor. El agua siguió subiendo y el hombre tuvo que instalarse en la galería del coro, pero poco después casi toda la iglesia estaba sumergida bajo el agua. Se envió un bote para rescatarlo, pero él insistió en permanecer allí y se encaramó al techo de la iglesia. Por último llegó un helicóptero y le arrojó una escalerilla. Sin embargo, el hombre se negó a cogerla y se ahogó. Cuando llegó al cielo, se dirigió furioso a Dios y le preguntó, ¿por qué no me has cuidado ni protegido? A lo que Dios respondió, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no te envió un coche, un bote y un helicóptero? Pongo este chiste como ejemplo porque se acerca mucho a la forma en que las fuerzas superiores se ponen en contacto con nosotros. Atraen nuestra atención una vez, dos veces o incluso más. Mi maestro Charlie afirmó en cierta ocasión, si algo pasa por tu mente dos veces, sin lugar a dudas, es una inspiración. Si pasa más veces, son tus guías chillando para que los escuches. En otras palabras, la ayuda del mundo espiritual está a nuestra disposición, pero llega con una forma propia y no necesariamente como tú la esperas. Tu turno. Si quieres beneficiarte de tus ayudantes espirituales, presta atención a cómo trabajan y no rechaces su ayuda simplemente porque no concuerda con lo que esperabas. Acepta cada inspiración, impulso o idea brillante y considéralos como un mensaje importante del cielo. Y no pierdas el tiempo discutiendo, argumentando, rechazándolo ni cuestionándolo, porque puedes perder el último helicóptero. Gracias por haber escuchado hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 22. Los guías también trabajan con mensajeros.